Muy bien, esta mañana vamos a hablar de algo que es muy importante para la iglesia de Jesucristo. Algo que se habla mucho de ello, de hecho, en los círculos de la iglesia. Y se trata de aplicar a la iglesia a veces en formas que no necesariamente son en las que Dios ha descrito en su palabra que debe ser aplicada. Lo que estoy hablando aquí hoy es de la unidad en la iglesia y la importancia de esa unidad. Hay quienes dicen y sugieren y quieren que en la iglesia universal de Cristo, porque tenemos que ver la iglesia en dos contextos. Tenemos que ver la iglesia como la iglesia universal, en otras palabras, todo el pueblo de Dios, todos los creyentes en Cristo alrededor de todo el mundo. Esa es la iglesia universal, ¿verdad? De hecho, si lo traducimos o si usamos los términos correctos, debemos de decir la iglesia católica, porque eso es lo que catolicismo quiere decir, es universal, la iglesia universal de Cristo, la iglesia católica de Cristo. Sí, así es que si alguna vez le preguntan, yo soy católico, ¿tú qué eres? Dígale, yo también soy de la iglesia católica de Cristo, mas no aquella que se somete a la voluntad de Roma y del Papa, ¿verdad? Porque somos católicos en el sentido de que somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, pero no nos sometemos a lo que el Papa dice, no escuchamos lo que el Papa dice, como se dice en ámbitos católicos romanos, ex catedra, o sea, desde el trono papal, y nuestra autoridad viene de las Escrituras y no de alguien que sea encargado de ponerse a sí mismo como el representante de Cristo aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice que todos los cristianos somos reyes y sacerdotes delante de Él. Entonces, esa es la diferencia. Ellos son católicos romanos porque se apegan a lo que Roma dice, y nosotros somos católicos, pero apostólicos, y nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, católico lo único que quiere decir es universal. Ese es el único significado de católico. Y todas las iglesias del mundo son parte de esa iglesia. Todos los cristianos del mundo son parte de esa iglesia. Pero luego debemos ver la iglesia en otro contexto, que es el contexto de la iglesia local. Esta iglesia, este grupo que está reunido aquí el día de hoy, el grupo que está reunido en el santuario el día de hoy, grupos que están reunidos en National City, ¿qué diremos? En San Isidro, en todos esos lugares hay iglesias locales en donde se están reuniendo. Y hay veces en las que se escuchan sermones y se escuchan estudios en los que se dice que debemos de buscar la unidad entre la iglesia a toda costa. Bueno, pues yo puedo tener unidad con iglesias que creen que es esencial que las personas crean en Cristo Jesús únicamente para poder ser salvas. O sea, que son salvas por fe únicamente en Jesús, únicamente sin tener que agregar nada más. Yo puedo tener unidad con esas iglesias. No puedo tener unidad con iglesias que dicen que hay que creer en Jesús, pero luego hay que hacer alguna otra cosa. Porque hay iglesias que dicen hay que tener fe en Jesús, pero hay que bautizarse. Hay que tener fe en Jesús, pero hay que bautizarse en el nombre de Jesús. No hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O tenemos que tener fe en Jesús, pero también tenemos que diezmar. O tenemos que tener fe en Jesús, pero también tenemos que vestirnos de cierta manera o traer cierto corte de pelo. Tenemos que creer en Cristo Jesús, pero también tenemos que ir a tocar puertas cada sábado, si no, no somos salvos. No puedo tener ningún tipo de unidad con esa clase de iglesias, porque esa clase de iglesias lo único que están haciendo es agregándole de una manera o de otra a la obra que Jesucristo ya hizo. Y Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: hecho está. O sea que no hay nada más que se le pueda agregar. No puedo tener tampoco yo unidad con iglesias, por ejemplo, que predican que la homosexualidad está bien, que no hay ningún problema, que Dios no tiene ningún problema con la homosexualidad, que inclusive han establecido ya como algo que su religión, iglesia practica, que es nombrar a pastores, a personas de autoridad en la iglesia, aunque vivan una vida de homosexualidad abiertamente. No puedo tener unidad. Tengo yo que señalar esas cosas como cosas que no están de acuerdo a lo que la palabra dice.
Pero cuando las cosas esenciales de las doctrinas cristianas, como la salvación por la fe en Cristo únicamente, ¿verdad? Eso es lo que se predica en las otras iglesias. Puedo tener unidad con ellas. Sí, y todos debemos considerarnos hermanos. No debemos considerarnos como que ellos son bautistas, por lo tanto no pueden ser nuestros hermanos, o ellos son nazarenos, por lo tanto no podemos ser hermanos. No, de ninguna manera. Tenemos que ver qué es lo que creen y basado en lo que creen, tener unidad con ellos. Esa es la iglesia universal. Pero luego existe la iglesia local y la unidad dentro de la iglesia local. Y la unidad dentro de la iglesia local es muy, muy, muy importante. Quiero hacer una pregunta, una clase de prueba, ¿ok? Si no saben la respuesta, no le hacen, no les vamos a bajar puntos, ni vamos a decir que no son salvos. No todos tenemos, ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Pero voy a preguntarle algo. Si yo o alguien les preguntara, ¿cómo es que Jesucristo dijo que iban el mundo a saber que Él vino de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Nadie? Dígame. Mande, ok, muy bien, es muy importante. El Señor dijo algo acerca de cómo iba a saber el mundo que nosotros, la iglesia, éramos sus discípulos. ¿Qué dijo que iba a hacer eso? Por el amor que tenemos unos con otros. El hecho de que nunca pecó, el hecho de que todo lo hizo por el poder del Espíritu, todo eso es importante. Pero de su propia boca salió que el mundo iba a saber que la iglesia consistía de sus discípulos por el amor que mostramos los unos con los otros. De hecho, Juan 13, versículos 34 y 35 dicen: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sí? Dígame una cosa, mire a la persona que tiene a su derecha, su otra derecha. No, mire a la persona que tiene a su derecha, y si no tiene nadie a la derecha, pues mire a la izquierda. ¿Tendría usted algún problema con decirle a esa persona, te amo en Cristo? ¿Tendría algún problema con hacerlo? No, ¿verdad que no? Los ama en Cristo. Ahora mire a su izquierda. Mire quién está a su izquierda. ¿Tendría algún problema usted con decirle a esa persona, te amo en Cristo? Ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos que debe haber un amor cristiano, ¿sí? Unos para con otros, ¿sí? Y ningún cristiano tiene ningún problema con decir que ama a los hermanos. Digo, imagínense, ¿qué cristiano va a decir, no, yo no amo a mis hermanos? De ninguna manera estaríamos negando nuestro cristianismo, ¿no es cierto? Bueno, hay una forma en la que ese amor que usted le profesó al hermano o hermana que tiene a su derecha y a su izquierda, ¿sí?, se hace realidad. Porque cualquiera puede decirle al que tiene a un lado, te amo en Cristo Jesús. Cualquiera, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que es cierto? ¿Podemos ver su corazón? No. ¿Qué tal si le hubiera tocado a una persona, a un hermano que no le cae muy bien? De todas maneras, si hubiera volteado hacia él y hubiera sonreído y hubiera dicho, te amo en el Señor. Pero me caes bien gordo, pero te amo en el Señor. No tenemos ningún problema. Okay. Hay algo que debe de haber dentro de nuestra iglesia local que va a manifestar la veracidad de ese amor. Y lo que va a manifestar la veracidad de ese amor es la unidad que haya entre todos. Es la unidad que exista entre todos nosotros, nosotros con ellos, ellos con nosotros con los que ahorita están sirviendo a nuestros hijos en la escuela dominical o en el grupo de jóvenes. Es esa unidad que va a ponerle patitas, por así decirlo, al amor que nos profesamos el uno al otro. Porque sin esa unidad, el amor lo único que es otra palabra que decimos con muchísima facilidad, porque sabemos que es un mandamiento de Dios que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? La unidad es muy, 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 muy importante. Más que el amor, bueno, tenemos que verlo desde el punto de vista de Jesucristo. Primero, vamos a definir qué es unidad.
Unidad es el estado de estar o de ser unido o juntado a algo o a alguien. Armonía o acuerdo entre personas o grupos. Armonía. Cuando hablamos de armonía pensamos en la música. La música, cuando tocamos aquí, el bajo está tocando ciertas notas, el piano está tocando ciertas notas, la guitarra está tocando ciertas notas, y aunque tienen un sonido diferente, porque todos están tocando en armonía en la misma clave, se oye como música. Eso es lo que quiere decir armonía. Y el estar de acuerdo quiere decir que aquellos que están de acuerdo piensan igual. ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo miró la unidad como algo absolutamente necesario para que sus discípulos, que deben demostrarse amor, pudieran llevar a cabo el trabajo que Él les dejó que hicieran. Y la unidad es la manera en la que ese amor que el Señor ha mandado que sus discípulos tengan el uno para el otro, se manifieste. Es más, para el Señor Jesucristo es tan importante esta unidad que Él mismo oró al Padre para que les ayudara, para que por el poder del Espíritu les ayudara a tener esta unidad entre ellos. Y no solamente oró por ellos, sino para que nosotros también, que creímos por las palabras de ellos, tengamos esa misma clase de unidad. Tienen su Biblia abierta en Juan 17. Vamos a comenzar a leer en el versículo 15. Sí, porque aquí es en donde el Señor Jesucristo ora por sus discípulos de ese tiempo, pero también ora por nosotros. Note que en su oración al Padre, Él le dice al Padre en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Note el versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, los que estaban con él en el momento que estaba haciendo esta oración, o sea, los 12 que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, que está orando por todos los que después de esos 12 iban a creer por el testimonio que ellos iban a dar. Versículo 21, para que todos ellos y aquellos que van a creer sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los 12 más los que van a creer por la palabra de ellos, sean uno en nosotros. Note, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se fija usted? El mundo va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo por el amor que mostramos los unos a los otros. Pero el mundo va a creer que Jesucristo fue enviado por Dios cuando vean en nosotros esta unidad que Jesucristo está diciendo que debe de haber entre nosotros. ¿Sí? Versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Note el énfasis tan grande que el Señor Jesucristo está poniendo en que seamos, ¿cuántos? Uno. En que todos nosotros seamos una sola unidad. En que la iglesia local sea una sola. Que se manifieste esa unión en la iglesia local que hay entre el Hijo y el Padre. Y que se manifieste esa unión que nosotros tenemos personalmente con el Hijo a través del Espíritu Santo y con el Padre, en la unidad que hay entre todos nosotros. Mira el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos. ¿En qué? En unidad. ¿Con qué propósito? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se fija usted? Cuando el mundo ve unidad entre nosotros, cuando el mundo ve unidad en la iglesia local, es cuando se da cuenta que algo sobrenatural tuvo que haber pasado entre ese grupo de personas para que puedan tener esa clase de unidad, aun cuando tenemos familias diferentes, aun cuando venimos de diferentes países, aun cuando venimos de diferentes culturas, aun cuando tenemos diferentes niveles de educación, aun cuando tenemos diferente nivel de espiritualidad, aun cuando tengamos un trasfondo personal diferente. Hay unidad en todos nosotros porque Dios es el que la ha puesto ahí.
ahí. Y cuando el mundo ve esa unidad, el mundo dice, tiene que haber algo cierto acerca de lo que dicen que Jesucristo es. Porque no hay manera de que un grupo tan variado como ese pueda vivir con el mismo objetivo, que es glorificar a Cristo. Puedan vivir con ese sentido de unidad, de que todos se aman y se preocupan los unos por los otros. Entonces, aquel amor que Jesucristo dijo que iba a ser lo que nos iba a identificar como sus discípulos, se manifiesta en la iglesia y al resto del mundo en nuestra unidad. Y de nuevo, si no hay unidad, no hay amor. Es una farsa. Si decimos, yo amo a todos los hermanos y quiero servir en el ministerio para niños, vamos a decir, por ejemplo, nomás no me vayan a poner con la hermana fulana de tal. ¿Se ve ahí la unidad? ¿Habrá amor ahí? Yo no sé, yo no puedo ver el corazón de las personas, pero si a mí me dicen, hermano, necesito que sirvas en tal ministerio, y yo digo, está bien, yo puedo servir, pero siempre y cuando no tenga que ser con fulano de tal, entonces se perdió la unidad. Y si no hay unidad, el mundo no va a creer lo que nosotros hablamos de Cristo. Porque la unidad es la manifestación del amor que decimos que tenemos los unos para con los otros. Sin esa unidad, nuestro amor se puede pasar por una tela de duda. Oh, sí, los amo, pero no quiero pasar tiempo con ustedes. Los amo, pero no tanto como para ir a sentarme por una hora a escuchar un sermón juntamente contigo a un lado de mí. Los amo, pero no quiero tener compañerismo. Los amo, pero no quiero tener comunión con ustedes. Los amo, pero entre más lejos los pueda mantener, mejor. No es congruente, ¿no es cierto? Si los amo, deseo estar entre ustedes. Si los amo, quiero servirlos. Si los amo, quiero llorar cuando ustedes lloran, quiero gozarme cuando ustedes se gozan. Si los amo, voy a querer estar orando por ustedes. Si los amo, voy a querer tener esa comunión y ese compañerismo con ustedes porque los amo. De igual manera entre todos ustedes. ¿Sí? Por eso es tan importante los home fellowships, siempre lo decimos. Los home fellowships, va a ser el viernes y el home fellowship y nos vamos a reunir y que irán a llevar de comer y la hermana fulana irá a llevar los sopes que tanto me gusta como los hace o la ensalada de nopalitos, que bárbaro cuando lo hace. Hay ese deseo de vernos, ese deseo de tener comunión los unos con los otros, ese deseo de servirnos los unos a los otros, ese deseo de vernos. Si no hay eso, entonces ¿cómo puedo decir que amo? ¿Cómo puedo decir que hay unidad? Y sabe que la unidad está manifestada a través de todas las escrituras y la unidad se nos muestra a través de todas las escrituras y se nos muestra cómo Dios hace grandes cosas cuando en realidad hay unidad entre los hermanos. Por ejemplo, fue mientras los discípulos estaban juntos en unidad o unánimes, como dice el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y la iglesia nació. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra unánimes quiere decir una sola alma. Había una unidad de alma, había una unidad de espíritu. Estaban todos unánimes, estaban juntos. Ahí está doblemente expresando la unidad que había entre ellos. No solamente estaban juntos físicamente, sino que estaban juntos en su corazón, estaban teniendo un mismo sentir, estaban teniendo un mismo deseo, estaban buscando juntos a Dios. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces había unidad entre ellos. Esos 120 que estaban ahí tenían un mismo propósito. Así como nosotros los que estamos aquí, nuestro propósito fue al principio alabar al Señor. Nuestro propósito ahorita es conocer la mente y el corazón de Dios en cuanto a la unidad. Ellos estaban todos unidos y ahí en donde estaban todos unidos, donde estaban todos unánimes juntos, ahí fue donde de repente
el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Saben que cuando nosotros de un mismo corazón, unánimes, nos damos a la tarea de buscar al Señor, su rostro, su voluntad, es lo mismo que debe pasar. Es lo mismo que puede pasar. Porque el Dios de ellos es el mismo Dios al que nosotros servimos. El Espíritu que descendió sobre ellos es el mismo Espíritu que puede descender con nosotros. Pero tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. La unidad es considerada como importante para que podamos andar en nuestro caminar cristiano de una manera digna de nuestro llamado. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Todo el que es cristiano ha sido llamado por el Señor. Y se nos llama en la Biblia, se nos amonesta en la Biblia que andemos de una manera digna de ese llamado. Aquellos que están en las fuerzas militares, se les amonesta y se les encarga que cuando traigan el uniforme puesto, se porten de cierta manera porque están representando a la rama militar en la cual sirven, ¿no es cierto? Nosotros tenemos puesto a Cristo. Y cuando nosotros estamos en el mundo, cuando andamos en el mundo, tenemos que representar a Cristo de una manera digna. Porque Él es digno de ser representado de esa manera. Y la unidad es algo importante para que podamos andar en nuestro caminar cristiano de una manera digna del llamado que el Señor ha puesto sobre nosotros. En Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 1, de nuevo, se nos dice, Pablo escribiendo a los Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Espero que nunca haya salido de su boca o haya entrado en su mente y su corazón el decir: ahí viene ese hermano y no lo soporto. Ahí viene esa hermana y no la soporto. Porque la amonestación de la palabra de Dios es que con humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es imperativo para el cristiano para que esa unidad pueda darse. Esa unidad que va a manifestar el amor que todos tenemos los unos por los otros, que va a identificarnos como discípulos de Jesucristo y que va a hacer que el mundo sepa, crea que el Padre fue el que envió a Jesús. Sigo leyendo en el versículo 3. Solícitos, que quiere decir cuidando de, que quiere decir estando conscientes, que quiere decir esforzándose, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego, para enfatizar esa unidad, en el versículo 4 y hasta el versículo 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se fija usted la unidad que el Señor demanda de nosotros como iglesia local? ¿Sí? Que reconozcamos que todos hemos sido llamados a buscar esa unidad del Espíritu, a ser parte de ese cuerpo, a darnos cuenta que el Señor, que es mi Señor, es el Señor de cada creyente, que la fe que yo tengo en Cristo es la misma fe que todos los creyentes tienen, es el mismo Cristo, que todos hemos sido bautizados en el mismo bautismo. Y que el Dios que es Padre de Cristo es el Padre de todos nosotros, y Él es sobre todos nosotros, es por todos nosotros y está en todos nosotros. La importancia de la unidad en la iglesia, demostrar esa unidad, de que se manifieste esa unidad. Noten cómo Pablo nos compara a todos nosotros con un solo cuerpo. Aun cuando somos todos diferentes, aun cuando todos somos individuos, cuando nos pone dentro del contexto de la iglesia, somos un solo cuerpo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra función. Romanos 12, 4 al 8 dice lo siguiente: porque de la manera que un cuerpo
o en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. De nuevo la unidad manifestada ahí. Y todos miembros los unos de los otros. Por favor, dése cuenta de eso. Mire la importancia. Todos somos miembros los unos de los otros. Cuando yo me quiero alejar de alguno de los miembros de los cuales debo estar junto, ¿estoy mostrando amor? ¿O estoy mostrando desdén? ¿Estoy mostrando desprecio? No solamente por ellos, sino por el mandamiento que el Señor me ha dado a través de su palabra. Entonces así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, dice el versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿A qué está llamando Pablo aquí al cuerpo de Cristo? Está llamando a los que somos miembros del cuerpo de Cristo a servirnos los unos a otros en unidad, porque así cómo se manifiesta el amor que decimos tener los unos por los otros, por el medio del cual se nos va a identificar como discípulos de Jesucristo, y la unidad va a ser aquello por medio de lo cual el mundo va a creer que Cristo nos envió a nosotros, así como el Padre lo envió a Él. Amén. Porque si no está de acuerdo, dígame. ¿Sí? Porque no se trata de que yo lo presente y usted lo acepte a ojos cerrados. Al contrario, estamos estudiando la Biblia juntos. Y si tiene algún problema con lo que estoy diciendo, por favor, dígame. Después del servicio pasa y me dice, pastor, creo que aquí la regó. Y yo voy a decir, Señor, haz que caiga un rayo sobre esta persona por haber levantado su mano contra tu ungido. No es cierto, no es cierto. Simplemente voy a decir, a ver, hermana, vamos a ver por qué usted piensa de esa manera. Pero eso es lo que se trata. Primera de Corintios capítulo 12 también, comenzando con el versículo 12, Pablo hace esta analogía de nuevo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Note la unidad ahí del número de miembros, todos siendo uno en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces note que aquí Pablo hace la distinción de las diferentes nacionalidades. Decía nuestro hermano Phil en la mañana, que a él le encanta venir aquí a San Diego porque se siente como en casa. Porque cuando ve a la congregación, ve a gente de diferentes nacionalidades. Dice que en Hungría, en la iglesia de Hungría, tienen personas que representan hasta 18 diferentes nacionalidades. Okay, porque es el centro donde llegan muchos refugiados. Entonces dice, vengo aquí y me siento como en casa, especialmente cuando miro la letra de los cantos en inglés y en español. No sé qué dicen en español, pero veo, porque en Hungría es lo mismo que hacemos. Tenemos todas las canciones en inglés y en húngaro. Entonces me siento como en casa. Entonces aquí Pablo está haciendo énfasis en esto, en que este cuerpo consiste de judíos y griegos, esclavos, libres, porque todos se nos ha dado de beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿en dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿en dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24, para los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, o porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Note lo que dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no haya división, para que no haya desprecio de un miembro a otro. Okay. Tú eres un oído,
Quítate de aquí, yo soy el ojo. Sin mí, este camarada se cae de trompa y se queda fuera de comisión. Y el oído dice, ¿así? Deja cerrarme, verás qué vas a hacer tú para escuchar las órdenes del que te está mandando, para escuchar cuando te llamen a comer, a ver cómo te va. Y la boca, yo soy la boca. Sin mí el mensaje no sale. No, lo que está diciendo aquí Pablo es que todos los miembros son necesarios, no importa qué sean. Y nos ha dado esta ilustración para que no haya desaveniencia entre esos miembros, entre el cuerpo. Todos somos necesarios. Cada uno de ustedes tiene un don que Dios les dio. Cada uno de ustedes deben estar usando ese don. Deben estar usando sus talentos. Deben estar usando su tiempo. Deben estar usando su tesoro. ¿Sí? Para la edificación del resto del cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Y cuando no estamos haciendo nada, el cuerpo de Cristo no tiene la unidad que debe tener y no se está llevando a cabo el trabajo que el Señor le ha dejado que haga con toda la eficiencia que pudiera hacer. Entonces todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar en ese cuerpo. Todos y cada uno de nosotros debemos buscar nuestro lugar en ese cuerpo y no debe haber desaveniencia en el cuerpo. Note lo que dice el final del versículo 25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así es que cuando yo oigo que se dice, tenemos necesidad de maestros en la escuela dominical, como miembro del cuerpo de Cristo, debo decir, a lo mejor Dios me está llamando a usar mis talentos en ese ministerio. Cuando decimos hacen falta ujieres en el cuerpo, en la iglesia, decimos, a lo mejor Dios me está llamando a mí a unirme a ese grupo de hermanos para que las cosas corran más eficientemente en la iglesia. Debemos de entonces preocuparnos como miembros del cuerpo de Cristo los unos por los otros. Hay como 15 hermanos, y lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, que llegan a este lugar a las 9 de la mañana para preparar todo lo que ven aquí preparado con luces, con sonido, con todo lo demás. ¿Sí? Para que todos nosotros lleguemos y nos sentemos y estemos a gustos escuchando el mensaje, adorando al Señor y todo lo demás. Son una parte, miembros muy importantes del cuerpo que se preocupan por ustedes, que los aman tanto a ustedes que sacrifican tiempo de su mañana que pudieran estar soñando en casa por venir a preparar todo. ¿Por qué? Porque como miembros del cuerpo se preocupan por los demás miembros. Y eso es lo que todos y cada uno debemos de estar haciendo. Siguiente punto. La unidad es lo que nos ayuda a ser perfeccionados en nuestra fe para que la iglesia que necesitamos ser, seamos de tal manera que la plenitud de Cristo se manifieste en nosotros como iglesia. Para que la plenitud de Cristo se manifieste en nosotros. Para que Jesucristo entero, eso es lo que quiere decir plenitud. Para que Jesucristo en su totalidad se manifieste en nosotros. Efesios capítulo 4 de nuevo, pero ahora comenzando en el versículo 11, nos dice, y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos, note qué dice ahí en el versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fija? Por eso existen personas como yo aquí en la iglesia, pastores. Por eso existen profetas. Por eso existen personas como nuestro hermano Phil, que es un apóstol, alguien enviado a llevar la palabra a Hungría, o como nuestro hermano Chris, que estuvo con nosotros la semana pasada, que es alguien enviado, un apóstol a Polonia. Por eso existen personas como John Banner, que es un apóstol, un enviado, un misionero a Perú. Por eso ha hecho a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Para qué?
para que tengan todo el conocimiento posible en sus mentes y ahí lo guarden, para si un día alguien les hace una pregunta, tengan la respuesta correcta. No, mire lo que dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, toda esta enseñanza que ustedes están recibiendo, toda esta iluminación que están recibiendo, toda esta iluminación que yo he recibido antes que ustedes al buscarla, al escudriñar las Escrituras, no es para que la guardemos en nuestra mente y nuestro corazón y pongamos una tachita de que iglesia este domingo en la mañana, ¿aprendí algo? Sí. Y ya. No, todo el aprendizaje, todo eso debe de ponerse en práctica, ¿sí? En la obra del ministerio. En el versículo 14 de Efesios 4 dice, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y, ¿cómo?, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Pero se fija que está la unidad primero, está el servir primero, está el obrar primero y luego vamos edificándonos en amor. O sea que por eso, si tiene la oportunidad de ir a un viaje misionero a corto plazo, hágalo. Porque las personas con las que uno va a un viaje misionero, se acerca uno tanto a ellas porque estamos sirviendo juntos, porque estamos predicando juntos, porque tenemos que volar 14 horas juntos, porque tenemos que vivir en el mismo hostel juntos, porque tenemos que compartir la misma taza o el mismo vaso, qué sé yo, y nos une tanto que es cuando en realidad el cuerpo de Cristo se convierte en uno. Sirva con sus hermanos, sírvale a sus hermanos. No se quede sentado, no espere a que algo suceda, no espere a ver algo escrito en la pared por una mano, no espere. En cuanto vea la oportunidad, sirva con sus hermanos, porque ahí es donde va a unirse a ellos, ahí es donde se va a acoplar con ellos, ahí es donde se va a hacer uno con ellos en medio de ese servicio. Por eso mucha gente dice, voy a la iglesia y nadie me saluda. Pues si esa persona nunca ha saludado a nadie, ¿cómo lo va a saludar a alguien? ¿Verdad? Los proverbios nos dice que aquel que quiere tener amigos debe mostrarse como amigo. Sí, por eso mucha gente llega a la iglesia, entra y así como entra se sale y nadie sabe su nombre y luego viene y hermano, necesito esto de la iglesia y es miembro de mi iglesia, de esta iglesia. Sí, ya tengo como 10 años viniendo. ¿Y dónde estaba? Por eso es necesario esto. O sea que hay un pasaje de la Biblia que usamos mucho cuando estamos celebrando una boda, ¿sí? Pero es verdad de la iglesia también. Y es verdad en el servicio en la iglesia también. Lo encontramos en Eclesiastés, el capítulo 4, los versículos 9 al 12, en donde Salomón escribe, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Sabe qué? Es cierto, es cierto. Mejor somos dos que uno. Había un corito que cantábamos en la iglesia a la que yo iba en Mexicali que decía, si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos más fácil será. Y es cierto, en la iglesia es cierto, si todos nos unimos y buscamos la manera de servir y tenemos esa unidad a través de la cual se manifiesta el amor el uno por el otro, por medio del cual se va a saber que somos sus discípulos. Y la unidad es esa plataforma a través de la cual se manifiesta para que el mundo crea que Jesucristo nos envió. Entonces las cosas van a ser mejor, las cosas van a ser más fácil. Y cuando uno cae, el otro está ahí para levantarlo. Porque si somos cristianos solitarios,
cuando caemos, no vamos a tener nadie ahí para levantarnos. Y luego, ¿sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a quejar contra todos los hermanos que no estuvieron ahí para levantarnos. Pero si no sabían que estábamos caídos, ¿cómo nos van a ayudar? Nuestra individualidad, nuestro deseo de apartarnos, nuestro deseo de no ser parte del cuerpo, nuestro deseo por mantenernos en el anonimato, va a ser la causa por la cual cuando necesitemos de la unidad de los hermanos no va a estar presente, pero no va a ser por culpa de los hermanos. En el versículo 11 de Eclesiastés 4 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabe qué? Satanás está atacando a la iglesia con mucho más auge, con mucho más pasión que nunca ahorita. Y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos esa unidad de corazón para poder mantenernos firmes. Necesitamos estar en unidad, orando, buscando el rostro de Dios, para que el Señor nos fortalezca como individuos y como iglesia, para que se lleven a cabo estas cosas. ¿Saben qué? Ahorita oramos por las elecciones en México. Pero ¿sabe qué? No fue mi idea. Sí, uno de nuestros hermanos se me acercó y me dijo, ¿sabe qué, hermano? No sé si lo podamos hacer ahorita o lo debamos hacer ahorita, pero hay elecciones en México y se está escuchando las noticias que están pasando muchos desórdenes. Oramos por ellos. Un miembro del cuerpo se preocupó por los miembros del cuerpo de Cristo universalmente hablando, y vino y puso en mi corazón y mi mente el deseo y me hizo ver la necesidad de que como iglesia hiciéramos lo que hicimos. Por eso todos somos necesarios. Quiero por favor que se graben esto en su mente. Quiero que por favor lo entiendan. Por eso es necesario que todos nosotros busquemos esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Que ese amor que decimos tenernos los unos a los otros sea más que palabras. Se conviertan en acción, se manifieste por medio de buscar esa unidad en el cuerpo. ¿Sí me entienden? Y hablo con compasión de esto porque yo amo a la esposa de Cristo. La esposa de Cristo es la iglesia. Y quiero ver que la esposa de Cristo tenga todo lo necesario en todos los aspectos para que la esposa de Cristo pueda llevar a cabo aquello para lo que Cristo lo dejó aquí en la tierra. Que es manifestar su poder, manifestar su amor, manifestar que Él quiere salvar a la humanidad. Y cuando no hay unidad en la iglesia, cuando no hay unidad en la iglesia local, la iglesia como que anda renqueando, algo le falta. Y el mundo nos ve y dice, cristianos, se la llevan peleándose todo el tiempo. Se la llevan hablando mal el uno del otro. En nuestra casa, si cometemos el error de hablar mal de nuestros hermanos y nuestros hijos nos escuchan, o si cometemos el error de hablar mal de nuestros hermanos con otro hermano que viene a visitarnos y nuestro cónyuge que no es cristiano lo escucha, o en el trabajo, ¿eso es el cristianismo? ¿Ese es el Cristo al que quieren manifestar? ¿Eso no se parece a Cristo? Y el mundo no cree. Entonces, un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros. En esto va a conocer el mundo que son mis discípulos, cuando vean el amor que se tienen los unos a los otros. ¿Cómo se va a manifestar ese amor? Hermano, le amo. Hermana, le amo. Hermana, le amo. Hermano, les amo a todos. Pero si puedo, no quiero tener nada que ver con ustedes. ¿Verdad que no suena bien? ¿Verdad que no es congruente? La unidad. Voy a terminar con un salmo. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está esa palabra armonía otra vez, que también se puede traducir unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En el tiempo de que se escribió este salmo, se acostumbraba a ungir con aceite a las personas. Y está hablando del buen aceite, de ese aceite fragante, de ese aceite que alivia, ese aceite que suaviza. Y dice, es como el buen aceite que se pone sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón era el primer sacerdote que fue ungido para servirle a Dios, y lo ungieron de aceite de pies a cabeza. ¿Sí? La unidad entre los hermanos, esto es lo que viene a ser para nosotros, esa unción, ese aceite que nos empapa, que nos llena, que nos unge para el servicio y que nos ayuda a hacer sanidad y aliento y consuelo para los demás. Versículo 3 dice, como el rocío de Hermón, que es un monte muy hermoso en Israel, que desciende sobre los montes de Sión. Y luego note lo que dice en la última parte del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están habitando juntos en armonía, cuando ese óleo está siendo derramado, cuando ese rocío está refrescando el cuerpo de Cristo, cuando todos somos uno en Él, entonces ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y sabe que esto lo podemos aplicar aquí en la iglesia, lo podemos aplicar en nuestros hogares, y el poder de Dios se va a manifestar. Porque la unidad que tenemos aquí en la iglesia es necesario que exista en nuestros hogares también. Porque ahí se va a manifestar Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta mañana por estas palabras, Señor, que nos has dejado escritas en la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos contar con ellas para que sean verdad, porque tú eres un Dios fiel, que no cambia, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Te damos gracias, Señor, porque nos has recordado hoy que sí es importante que nos amemos unos a otros y que digamos que nos amamos los unos a los otros. Pero igual de importante, Señor, es que haya esa unidad entre nosotros para servirnos los unos a los otros y permitir que el mundo al vernos pueda no solamente identificarnos como tus discípulos por ese amor, sino pueda creer que tú nos has enviado a nosotros así como el Padre te envió a ti. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y pedimos que tú nos bendigas y nos guardes y nos mantengas siempre en esa unidad. Que podamos hacer a un lado lo mío, lo tuyo, lo suyo, y que podamos decir lo nuestro, lo que tú nos has dado, lo que tú nos has encomendado. Nos encomendamos a ti, Señor, pidiendo que esa unidad, Señor, se manifieste en nosotros y el mundo crea que nos has enviado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Vamos a ponernos de pie.